Bien, muchas gracias amigo por su visita esta mañana. Contamos hoy con la presencia de Lina Anjo, que es la presidenta de la sección argentina, o el capítulo argentino en la World Compliance Association, abogada también por la Universidad Austral de Buenos Aires. Y queremos hablar con ella básicamente sobre lo que es el desarrollo del compliance en Argentina. Y Lina, empiezo por el tema directo, ¿no? Que es el relativo a la regulación argentina. En la mayoría de los países, el compliance equivale a una exclusión de responsabilidad penal. En Argentina no es así, porque el artículo 9 de la ley exige muchas más cosas. Coméntanos cómo se lee esto, cómo se entiende esto en el mercado argentino de compliance. Bueno, efectivamente, Carlos, la ley 27.401, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de corrupción, trae, incito, los programas de integridad. Se llamó así según la ley, es un programa de compliance. Pero, a diferencia de todos los casos internacionales que también han servido de bases para esta regulación, no excluye directamente la pena, la reduce y en algunos casos la va a excluir siempre que se den determinados requisitos. Que la propia empresa haya hecho la denuncia de una investigación interna, que tenga un programa de integridad previo a la comisión del delito y que haya hecho una devolución de lo mal obtenido por el ilícito. Entendemos que son recaudos bastante exigentes, no de tan fácil cumplimiento, con lo cual todavía no tenemos experiencia jurisprudencial porque solo la ley lleva 5 meses, veremos luego si va a poder llevarse a la práctica. Hay como una posición de los doctrinarios, entendiéndolo, que va a ser de difícil aplicación. Esperemos a ver qué pasa. Claro, porque en verdad la ley argentina es mucho más exigente que la fuente italiana, la española o la regulación peruana, que solamente exigen en principio tener como un sistema previo de cumplimiento adecuadamente, digamos, implementado, pero en el caso de Argentina se requiere además devolver la plata, en el caso de corrupción, y se requiere además hacer la denuncia. Exacto. Y la pregunta siguiente es esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto que se vende entonces en el mercado de compliance? Lo que hablamos hace un momento. ¿Qué se vende, no? Porque acá en Perú, en la mayoría de los países, te vende un seguro de vida como empresa para evitarte la responsabilidad, pero en Argentina con eso no es suficiente. No. Lo que estamos diciendo es que el compliance es un paraguas de protección hacia la compañía, resguardar el valor reputacional de la compañía que se pudiera ver implicado por un delito de corrupción, por una denuncia, pero bueno, tenemos este inconveniente de que no le estamos garantizando de hacerlo de manera robusta y eficiente una exoneración de pena, pero siempre, siempre va a estar mejor parada aquella compañía, aquella corporación que tenga un programa de integridad de aquella que no lo tenga. Bien, esto va a generar ser más competitiva, hacer mejores negocios, generar otro tipo de clientes, siempre que lo tenga de manera adecuada. Y esto hay que ser muy concreto. Tiene que existir, no un compliance make-up, sino un verdadero programa de integridad. Un detalle importante, en el artículo 24 de la ley dice que va a haber un reglamento o una regulación, digamos, infralegal en relación al grado de exigibilidad del programa de cumplimiento. Y hay precisamente el decreto del 5 de abril del 2018, donde a diferencia de lo que pasa aquí en Perú, por ejemplo, se establece la obligatoriedad de las empresas que quieren contratar con el gobierno nacional argentino, entendería básicamente para obras de infraestructura, constructoras, por ejemplo, tener un programa de cumplimiento. O sea, es como una forma de decir, si tú quieres hacer negocio con el Estado, gobierno central, que es el que me imagino maneja los presupuestos más grandes, tienes que tener un programa de cumplimiento. ¿Cómo eso se ha trabajado? Porque en tan poco tiempo y el Estado tiene que seguir contratando. ¿Cómo se ha manejado eso en la práctica? Bien, como decís, Argentina sale con esta obligatoriedad, tanto en la propia ley como en el decreto reglamentario, que aquella empresa que quiere contratar con el Estado tiene que tener un programa de integridad. Tal es así que los pliegos de licitaciones para obras viales, en particular los PPP, que también es una novedad para el Estado argentino desde hace 2 años, pero en realidad los primeros... Público-privado. Exacto, contratos públicos-privados, en su propio pliego se exigió que la empresa, para poder presentarse como licitante, tiene que tener implementado un programa de integridad. La verdad que fue poco tiempo, la ley entró en vigencia el 1 de marzo y estos pliegos ya salieron para el mes de abril, pero bueno, ciertamente es que aquellas que quisieron presentarse tuvieron que empezar a implementar un programa de integridad. O sea, esta obligatoriedad está generando que los programas ya no sean una cuestión solo de un papel, sino que realmente se lleven en vigencia. En nuestro conversatorio de hoy tú has mencionado que la ley 24701, que entró en vigencia en marzo de este año en Argentina,
es una ley que en verdad no es tan nueva en la medida que ya ustedes tenían una responsabilidad penal. Sin embargo, para otros delitos como delitos aduaneros, tributarios, etcétera. Pero al marcarse una diferencia respecto a lo que es los delitos de corrupción, ¿esto ha revolucionado en cierto modo el compliance en Argentina o no? Es decir, ¿había compliance antes para temas tributarios o aduaneros conforme a esas normas de responsabilidad empresarial? No, la verdad que el compliance es algo novedoso para Argentina. De hecho, la terminología hoy ya está más aceptada, pero era un término muy novedoso y no era conocido los programas de integridad. Sí, obviamente el tema de lavado de activos, tenían todo un análisis de riesgo, pero un compliance, un programa de integridad propiamente dicho, surge a partir de esta ley. Y un tema final, Lina, tú has mencionado como una frase gorro, digamos, el compliance ha llegado para quedarse. ¿A qué te refieres específicamente con eso? Para que podamos entender. Además, hay que recordar que Lina ha venido a Perú para exponer en un foro no organizado por la World Compliance Association, que es una de las entidades más importantes de España en materia de cumplimiento, un gremio, digamos, de asociados, y tú en tu caso diriges la sección argentina. ¿Cómo entender este mensaje? ¿El compliance ha llegado para quedarse? Para quedarse, muy buena, muy buena. Sí, claramente, es decir, hoy tenemos la ley, hoy por delitos de corrupción se establece un programa de integridad de compliance, pero creemos que en la cadena de valor, es decir, primero hay algunas obligadas por la propia ley, pero esas que luego van a seguir contratando con otras empresas, más tarde, más temprano, van a tener que también tener un programa de integridad para poder ser competitivas, ¿bien? Y además, el compliance no es una cuestión en Argentina o de Latinoamérica, es una cuestión global, es una cuestión absolutamente global, con lo cual realmente hoy hay algunas que están obligadas, algunas corporaciones obligadas, más tarde, más temprano, todas van a empezar a realizarlo. Por eso digo y cierro con esto, que vino para quedarse. Bien, Lina, muchísimas gracias. Amigos, será hasta una próxima ocasión en Tiempos de Compliance. Gracias.